Aeropuerto de Araucanía, en el cono de acercamiento norte, y venimos a presentar una denuncia por el funcionamiento que lleva durante 4 años y lo que queremos es que la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalice las medidas de contaminación que se están desarrollando en la zona. Nosotros nos sentimos afectados por el paso de vuelos, más de 18 vuelos al día, que pasan sobre nuestras casas a 150 metros de altura, lo que está perjudicando el estero, los esteros, está perjudicando nuestra siembra, nuestro cultivo y nuestra vida diaria y nuestra vida cultural también. ¿Cómo lo han podido palpar esto? ¿Cómo han podido constatar esta contaminación? Bueno, primero son varios puntos que nosotros estamos planteando. El ruido, el paso de los aviones sobre 60 decibeles y eso altera la vida diaria, el sueño, el despertar de la familia, de los animales, y las ceremonias religiosas también se interrumpen a raíz del paso de los aviones gigantescos que han pasado, aviones militares y los helicópteros que todos los días pasan por sobre nuestras casas. Eso respecto al ruido nosotros queremos que se mida, porque la RCA dice que eran 55 decibeles, a nuestro modo de ver son mucho más que eso, y eso queremos que se vaya a medir en forma precisa en las casas que están ubicadas a 2 kilómetros en el Cabezal Norte. ¿En materia de contaminación? En materia de contaminación, el aeropuerto tiene una planta de tratamiento que ellos drenan los residuos del aeropuerto a través de un sistema de lodo activado, el cual contamina las napas subterráneas, y hoy día lo que nosotros estamos viendo, por eso estamos acá, productores de hortalizas y frutales, los esteros, Pelales, Peleco, Chucauco y Huinquilco, hoy día llevan un olor nauseabundo y un color plomizo, que cuando llueve se desaparece por un par de días y después posteriormente vuelve a salir. Nosotros pensamos que es por la contaminación que está provocando el aeropuerto. Todo el agua residuales del producto del aterrizaje de los aviones, los restos de neumáticos y combustible van a dar al aeropuerto, y eso está perjudicando gravemente la calidad de agua que estamos usando en la hortaliza, que muchas de esas se venden en Temuco. ¿Hay malos olores también en el lugar, no? Hay malos olores, efectivamente, las aguas de los esteros vienen con malos olores, sobre todo el Peleco y el Pelale, son los que más acusan, que son los que están más cerca y que pasan por el Cabezal Norte de la pista. ¿A qué distancia están ustedes del aeropuerto? Nosotros estamos a 2 kilómetros, la comunidad más cercana está a 2 kilómetros en el Cabezal Norte, donde los aviones en un ángulo de despegue de 3 a 4 grados da aproximadamente 180 metros de altura pasan los aviones. Bueno, ahora vienen a entregar una carta, Nosotros aquí venimos a entregar e ingresar una denuncia, que es lo que permite el sistema de supervisión ambiental, ¿ya? Y esa denuncia viene avalada por los dirigentes del territorio, por la familia del territorio, por las autoridades tradicionales del territorio, viene una masa también firmando, porque todos nosotros nos vemos afectados por este paso diario de los aviones por sobre nuestras casas. ¿Cuántas son las personas que calculan, familias, que se ven afectadas por esto? En el territorio hay más de 1000 familias. Aquí lo que estamos concurriendo somos más de 100, lo que estamos haciendo esta denuncia hoy día, y lo que queremos es que el gobierno y la superintendencia determine el nivel de impacto que está provocando sobre las comunidades. Eso es lo que queremos nosotros que determine, y sobre todo también estamos denunciando que el gobierno está usando una serie de programas y planes donde fomenta la concursabilidad de recursos, lo cual está promoviendo la división de las comunidades y de las familias. Y eso es un daño enorme, tan enorme como el que está haciendo el aeropuerto en sí. El ruido genera molestia en casas con niños y ancianos, los que suelen despertar asustados al paso de los aviones. En ocasiones han aterrizado aviones militares debido a actividades oficiales como la visita del Papa, comitiva de ministros, cuando vienen los presidentes, y que genera ruido a tal punto que hasta los animales se asustan y salen arrancando. También transitan helicópteros durante el día y durante la noche. Lo que estamos pidiendo es monitorear los niveles de ruido en los predios de los denunciantes, tanto dentro de los predios como en las casas. Existen emisiones de los aviones a pasar sobre las casas y los predios. Se observa una caída de una fina emisión de un líquido, una suspensión que se derrama desde los aviones en el momento en que pasan encima de las casas. No sabemos qué es lo que contiene ese líquido. Somos familias mapuche, habitantes de este territorio desde antes de la creación de la República de Chile, y entre otras actividades nos dedicamos a la producción agrícola y pecuaria. Para ello se requiere cumplir con normas de calidad de agua y de suelo para efecto de la seguridad alimentaria y la confianza de nuestros consumidores. Por lo anterior requerimos aclarar de qué tipo de emisión se trata, qué es lo que contiene y si este representa o no un peligro para la salud humana. Se solicita monitorear los niveles de contaminación aérea generados por el paso de los aviones sobre los predios de los denunciantes, así como monitorear la calidad del agua en los esteros Pelales, Huilquico y Pillanco para identificar en forma inicial cualquier anomalía en el patrón de calidad del aire, agua y suelo en forma oportuna. Mi nombre es Cristina Ruiz, pertenezco a la Mujeres que Resistencia y Estero. Bueno, coméntanos un poco, se suma a esta denuncia por contaminación en el sector, por malos olores, el paso de los ríos molestos.
molestas también, que algo constante hace 4 años en el sector? Mira, nosotros ya estamos hasta asimilando esos malos olores, sabiendo que nos estamos envenenando día a día. Por eso concurrimos hoy día a acompañar a los compañeros a las distintas comunidades, los distintos territorios donde existen conflictos de agua, conflictos de tierra, conflictos de salud de las personas. Y la verdad es que estamos frente a un Estado genocida, que poco le importa la salud de nuestra población, poco le importa el agua que estamos consumiendo, poco le importa matar nuestros mares, nuestra tierra, nuestra agricultura, y está devastando nuestro país. ¿Qué las motiva a venir acá a la Araucanía a presentar este apoyo? Primero la fuerza que tenemos con todos los compañeros a nivel nacional. Tenemos compañeros en todos los territorios. Nos sumamos a todas las luchas que existen dentro de los territorios a nivel país. Luis Soto, parte del movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente de la provincia de Petorca, Modatima. Bueno, ustedes se han visto también muy afectados en los últimos meses, donde ha explotado esto medialmente, pero acá llegan también a prestar apoyo. Bueno, sí, lo que sucede es que uno se da cuenta que la situación de un territorio es la misma situación de los otros territorios y por lo tanto nuestro deber moral es apoyar a los territorios que se encuentran luchando por una vida mejor, nada más que eso, por una vida mejor y por preservar la vida de los habitantes de los territorios. Nosotros venimos con, ustedes saben lo que significa viajar desde la provincia de Petorca para acá y venimos con todo gusto a apoyar a estas comunidades que hoy día están enfrentando problemas serios. Ya tal como los hemos enfrentado nosotros. Hoy día en la provincia de Petorca hay más de un 60% de déficit de lluvia y por lo tanto la situación que vamos a enfrentar durante el verano va a ser mucho más compleja en la medida de que los grandes empresarios agrícolas siguen plantando los cerros y dejando sin agua a los territorios. De la lucha que ustedes han llevado, ¿qué posibilidades de éxito ven acá en lo que se está emprendiendo en la Araucanía? Bueno, mira, para nosotros ha sido una lucha muy difícil. A pesar del reconocimiento internacional que se ha tenido, ha sido una lucha muy difícil y nosotros creemos que lo único que tenemos que hacer, todos los territorios que están luchando por un ambiente mejor, es unirse y de esa forma vamos a poder realmente vencer en nuestros planteamientos. Muchas gracias. Eso no lo Thank you.